Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a trabajar lo que sería un método recibiendo información o también recibiendo valores, como también se le conoce el tema de parámetros, como lo indica en la página web de Microsoft en el escenario de C#, dice parámetros de método frente a argumentos. Nos indica que la definición del método especifica los nombres y tipo de datos de todos los parámetros necesarios. Si el código de llamada llama al método, ¿ya?, proporciona valores concretos denominados argumentos por cada parámetro. Los argumentos deben ser compatibles con el tipo de parámetro, pero el nombre de argumento sí existe. Utilizando en el código de llamada no tiene que ser el mismo que el parámetro con nombre definido. Este concepto como que tampoco nos da mucha claridad de cómo podría funcionar este escenario, pero vamos a practicarlo. A través de una práctica creo que sería mucho más entendible cómo es la forma de trabajo de un método con parámetros. Voy a cerrar el proyecto anterior, voy a definir un siguiente proyecto, agregar nuevo proyecto, vamos a la aplicación de consola, tipo de siguiente, y le voy a poner, por ejemplo, el método ejemplo 2, y aquí sí vamos a trabajar lo que sería métodos con parámetros. Quitamos esta parte de acá, solo nos quedaríamos con la librería system y trabajaríamos sobre el método principal main. Perfecto. Vamos a aprovechar que nosotros ya hemos hecho un recorrido de los videos anteriores con el tema de for, el if. Entonces vamos a crear una opción donde el usuario puede ingresar un número y también la operación que quiere realizar con ello. Por ejemplo, yo puedo ingresar primero la operación, quiero una suma y después ingreso el valor, pero en este caso vamos a referenciarlo con el tema de la tabla de sumar o multiplicar. Vamos a hacerlo algo así, entonces voy a comenzar a definir los métodos. Aquí fuera voy a definir un método, voy a colocar aquí método de suma, de sumar, método de la tabla de sumar, mejor, la tabla de sumar. Y en la parte de acá abajo vamos a definir un método de la tabla de multiplicar. Aquí multiplicar. Perfecto. Aquí definimos con static void sumar, abrimos y cerramos paréntesis, los corchetes lo tenemos aquí, y acá también vamos a definir lo que sería el método. Recuerden que estos métodos van fuera del método principal, aquí estaría. Ahora voy a definir lo que sería el static void multiplicar. Voy a diseñar primero el cuerpo del método. Ahora cierro corchete, aquí lo tenemos. Esto hasta este punto es un escenario de método simple, no indica nada de parámetros. Entonces, de acuerdo a la actividad que voy a realizar, yo necesito que el método reciba un parámetro. En este caso, mi método sumar va a recibir un parámetro de un número. Pondré número. Perfecto. Le indico el tipo, primeramente el tipo de dato que va a tener este parámetro, y a partir de ahí voy a aprovechar a hacer un for, como lo hemos hecho ya en otros videos, donde A va a valer donde A vale 1, pero primero también defino la creación de esa variable, punto y coma, establezco la condición donde A sea menor igual a 12, coma, y la condición, que vaya el crecimiento de 1 en 1. Perfecto. Aquí estoy terminando de desarrollar mi for, punto y coma también aquí,
y aquí realizaría la impresión console.readline, pondría el valor de, en este caso, el parámetro, lo pondría aquí, número, perfecto, lo concateno, espacio, va a ser un tema de suma. ¿Con quién lo tengo que concatenar? Con lo que tengo acá en el for, con la letra A, lo pongo aquí, concateno nuevamente, espacio, igual, espacio, y tengo que concatenarlo con el resultado, donde la operación lo voy a poner dentro de paréntesis, donde número más A se obtiene el resultado de la sumatoria. Perfecto, con esto tendríamos que recordar un tema de la tabla de sumar. Sí, prácticamente voy a aprovechar en copiar esta codificación tal igual en la parte de acá, y en el método multiplicar también definiré un parámetro número. Ya, perfecto, aquí lo tenemos. En esta parte ya no haría el tema de la suma, sino sería un tema de multiplicación, lo pongo así, y en la parte de acá tendríamos que hacer el proceso de multiplicación. Perfecto, ya lo tenemos. Guardamos los cambios, voy a reducir un poquito esto para que ustedes puedan apreciar la codificación. Cierro esta parte de acá. ¿Ya? Ahora, en el método main no tenemos nada, a excepción de la codificación que ahorita voy a agregar, el readkey, perdón, punto readkey. Listo. Si lo ejecutamos, si lo ejecutamos, vamos a observar que todavía no tenemos nada. Me está olvidando un detalle. Guardamos los cambios. Tengo que indicar que el método o el proyecto sería como proyecto inicio, el método ejemplo 2. Ejecutamos nuevamente y vamos a observar que tenemos el mismo escenario del proyecto anterior. No se está ejecutando nada porque hasta el momento en el método main no he indicado ninguna actividad. Recuerden que cuando ejecutamos el proyecto a través de program CS, solo se va a ejecutar todo lo que tengamos indicado a través del método main, el método principal. Estos son métodos secundarios que dependen mucho si es que tú lo invocas o lo llamas para que realice el proceso. Aquí tenemos el método sumar, el método multiplicar. Está basado en recibir un parámetro de tipo entero, en este caso sería un número. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí me falta trabajarlo un poco más. Voy a definir un tipo de dato. Digo, vamos a poner entero o tabla de multiplicar, n tabla operaciones. Vamos a ver. Primero me está equivocando. Un string. Vamos a colocar el proceso donde digo operación matemática. Operación, voy a colocarlo sin tilde, operación matemática, y también un tipo de dato tipo entero. En este caso vamos a llamar n operación. ¿Ya? Lo voy a definir así como n operación nada más. Y en esta variable, en esta primera, le voy a colocar, por ejemplo, el tipo de operación. Puedo escribir suma o multiplicar, y de acuerdo a eso se ejecutaría el método de tanto el primero o el segundo, dependiendo de la operación que yo define aquí. Y esta parte donde dice n operación es la tabla de multiplicar. ¿Qué tabla de multiplicar es la que voy a ejecutar? Puede ser que yo indique el 5, se ejecutaría la tabla o realizaría la operación de la tabla número 5. Ya, vamos a armar la idea aquí. Ya lo tenemos definido en la variable console.readline. Aquí le digo que tipo, así mejor, bueno, quieres realizar la tabla de sumar o multiplicar. Así se lo voy a colocar. Se lo pongo símbolo de pregunta, dos puntos, espacio,
le quito lo que es la I aquí, porque va a ser impresión directa, y acá aplico lo que sería la variable operaciones, ¿ya? Y aquí aplico console.readKey para que reciba, lea la información del teclado de lo que se ingresaría aquí. Hasta aquí lo que voy a lograr es que le pregunto: ¿quiere realizar la tabla de sumar o multiplicar? Y pedimos la información que le ingresa al usuario. Si él ingresa sumar, automáticamente iríamos por este método. Si ingresa multiplicar, iríamos por el segundo método. Pero estos métodos van acompañados que necesitan un parámetro adicional que le brinde ese número. Ok, aquí lo vamos a indicar después que indique el tema de qué operación quiere realizar. Le indicaremos qué tabla, qué número de tabla deseas trabajar, o que se muestre, que se muestre, ¿ya? Que se muestre. Perfecto, dos puntos, espacio, punto y coma. Aplicamos también donde n operación sería igual a console.readline. Recuerde que nosotros estamos haciendo ya la programación de lo que hemos aprendido anteriormente en los videos anteriores. Aquí tenemos que hacer una pequeña conversión donde corresponda al tipo de dato que necesita la variable operación. Entonces voy a utilizar in.parse para parsear el formato en cuanto al ingreso a través de readline. Listo, ya lo tenemos. Una vez que tenemos la información de la operación que quiere realizar, tanto suma o multiplicar el usuario, también tendremos la información de qué número de tabla desea que se muestre. Ya tendríamos todo lo necesario para colocar en proceso este trabajo. Entonces aquí voy a aprovechar en aplicar lo otro aprendido anteriormente, que es el if, ¿ya? Y aquí consulto la variable operación matemática es igual a sumar. Lo voy a colocar todo en mayúscula, ¿ya? Sumar. Si es así, por favor, ejecuta lo que sería el método sumar. Le digo sumar y envía la información de qué, de lo que tenemos en la variable n operación. Envíalo. Punto y coma. Se ejecutaría eso. De lo contrario, estaríamos ejecutando el tema de multiplicar, ¿ya? Porque si no ingresó la palabra sumar, quiere decir que ingresó posiblemente la palabra multiplicar, o como que también puede ingresar otra información. Entonces lo que yo voy a hacer aquí mejor es aplicar algo que también aprendimos en la clase anterior, el else if, y dentro del paréntesis indicaré nuevamente operación matemática es igual a multiplicar, todo en mayúscula, multiplicar. Si es así, ok, ejecuta esta parte, multiplicar, y envía también la palabra, la variable n operación, punto y coma. Solo bajo esos dos escenarios se mostraría un proceso así. De lo contrario, si es que no fue ninguno de esos datos, mandaría una impresión hacia la pantalla indicando operación matemática no válida, ¿no? No válida. Perfecto, y punto y coma. Así hemos logrado, vamos a guardar los cambios y hemos puesto ya un proceso interesante en cuanto a codificación, donde en el método main hemos desarrollado toda esta parte de aquí, ¿ya? Bueno, acá también con el readKey al final, ¿ya? Consultamos la información, evaluamos una condición y de acuerdo a eso llamaremos al método que vaya aplicado para el trabajo. Guardamos, ejecutamos para poder observar qué resultado nos ofrece y me pregunta primero: ¿quieres realizar la tabla de sumar o multiplicar? Le digo multiplicar, ¿ya? Tal cual, presiono enter. Me pregunta:
¿Qué número de tabla? Voy a hacer un pequeño zoom. ¿Qué número de tabla desea que se muestre? La tabla 5. Me dice que es una operación no válida. Observemos por qué. ¿Qué ha pasado aquí? Multiplicar. Observemos qué ha pasado aquí. Revisemos en la codificación si yo me he equivocado en algo. Y observen este detalle. Me he equivocado en escribir correctamente multiplicar en la parte de codificación. Son detalles que les puede suceder a ustedes. Yo les recomiendo que siempre revisen bien lo que escriben, como en el caso mío. Ya, multiplicar. Aún lo sigo escribiendo mal. Y apliquemos nuevamente. Multiplicar. Revisen. Multiplicar. Guardamos los cambios. Probemos nuevamente. ¿Qué tabla? Multiplicar. A ver, la tabla número 5. Y aquí obtenemos la información, ¿ves? Así de esa forma. ¿Ya? En este caso la tabla de multiplicación. Si volvemos a ejecutar una segunda vez el proceso, voy a hacerle un zoom. Digo que ahora quiero la tabla de sumar. ¿Qué tabla de sumar? La 8. Presiono Enter y aquí obtenemos la información. ¿Ves? 8 más 1, 9, 8 más 2, 10. Y así sucesivamente hasta la posición 2. Entonces aquí hemos aprendido cómo nosotros ya definimos un método con parámetros o valores que están esperando recibir información, y a través de ellos se ejecutaría toda la parte de proceso o instrucciones que esté adentro de ello. Ya aquí hemos hecho todavía algo muy sencillo. En el siguiente video vamos a ver lo que serían métodos donde nosotros recibimos información y retornamos un resultado, que es muy diferente a lo que estamos aplicando aquí. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook, y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.